Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante y especifique el punto medido desde O donde la línea de acción de la fuerza resultante interseca la viga. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar el sistema? Por una fuerza resultante, es decir, que todas las fuerzas que están actuando en este sistema las vamos a eliminar y solo la vamos a reemplazar por una sola fuerza. Y además, esta fuerza va a actuar en un punto que no sabemos dónde es, pero sí sabemos que va a ser medido desde el punto O, es decir, desde este punto vamos a medir dónde actúa esta fuerza. Y nos dice además donde la línea de acción de la fuerza resultante interseca la viga, es decir, estamos hablando de la viga. Ya nos dice el problema que la fuerza resultante va a actuar en la viga, puede actuar aquí, 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 no sabemos, pero debemos calcularlo. Muy bien, entonces para reemplazar un sistema por una sola fuerza, el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos un pequeño bosquejo en este caso de la viga, aquí tenemos la viga. Como siguiente paso vamos a identificar el punto, en este caso nos dicen el punto O, entonces el punto O se ubica en este punto medio. El siguiente paso va a ser dibujar un plano cartesiano en el punto O, es decir, el punto va a ser el origen y vamos a dibujar nuestro eje X, nuestro eje Y. Una vez hecho esto, el siguiente paso va a ser dibujar todas las fuerzas y todos los momentos que estén actuando en la viga. En este caso, bueno, la viga tenemos tres fuerzas verticales hacia abajo. Entonces dibujamos dichas fuerzas. Como tercer y último paso para acabar el diagrama de cuerpo libre, vamos a dibujar todas las distancias, ya sean verticales, horizontales o inclinadas. En este caso solo tenemos distancias horizontales, que son de 3 pies cada una de ellas. Listo, una vez que tengamos todos estos datos en nuestro diagrama de cuerpo libre, podemos decir que nuestro diagrama de cuerpo libre está completo para poder comenzar con el desarrollo. Entonces, para empezar el desarrollo, nosotros debemos reemplazar todas las fuerzas por una sola fuerza resultante. Y para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hacemos en los videos anteriores. Vamos a sumar las fuerzas. Recuerden, para sumar las fuerzas en dos dimensiones, primero debemos sumar las fuerzas en X y luego las fuerzas en Y. Comenzamos con las fuerzas, con la suma de fuerzas y tenemos las fuerzas en X. Entonces, la fuerza resultante se llama resultante porque es la suma de todas las fuerzas. En el eje X va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X y vamos a considerar que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas. Recuerden, fuerzas en X son las fuerzas horizontales, pero en este caso no hay ninguna fuerza horizontal, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces yo concluyo que la fuerza resultante en el eje X es 0, porque no hay fuerzas horizontales. Ahora vamos con las fuerzas verticales. La fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que estén actuando en el eje Y. Y vamos a considerar que si va hacia arriba va a ser positivo. Entonces si va hacia abajo va a ser negativo. Comenzamos, ¿no es cierto? Recuerden, las fuerzas en Y son las fuerzas verticales. Y eso sí tenemos. Tenemos tres fuerzas verticales. Entonces la fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a 500 libras, 250 libras y 500 libras. Estas tres fuerzas son negativas. ¿Por qué? Porque yo ya establecí al inicio que si va hacia arriba es positivo, pero como van hacia abajo, en este caso son negativas. Mi fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a menos 1250 libras. Ahora debo especificar, recuerden, cuando hacemos encontramos la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y, debemos especificar su dirección, es decir, si en este caso salió negativo, ¿qué quiere decir? Como salió negativo, borro el signo y digo que la fuerza resultante en el eje Y es 1250 libras hacia abajo. Como yo ya sé que en el eje Y establecí que hacia arriba es positivo y aquí veo que la flecha va hacia abajo, ya se sobreentiende que este valor es negativo. Ya no necesito copiar este signo. Muy bien, ya tenemos la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Nuestro siguiente paso va a ser calcular la fuerza resultante total. Entonces, cuando tenga en X y en Y, puedo calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Entonces reemplazo valores, resultante en X era 0, resultante en Y es 1250 libras. Resuelvo esto y yo sé que la fuerza resultante es de
1250 libras. Perfecto, ya tengo la fuerza resultante si nos damos cuenta. Ahora vamos a especificar el punto. Muy bien, para ello primero el siguiente paso va a ser calcular el momento que me están produciendo todas las fuerzas al inicio en el diagrama de cuerpo libre inicial, mejor dicho. Entonces, vamos a calcular el momento con respecto al punto O, porque la fuerza resultante va a ser especificada, medida desde este punto. Entonces, en este punto O, vamos a calcular el momento que generan todas las fuerzas. Entonces, el momento con respecto al punto O va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos que se produzcan con respecto al punto O más la sumatoria de los momentos libres. Los momentos libres son si tenemos por ahí algún momento dibujado o que nos da el ejercicio. En este caso, no hay momentos libres. Pero recuerden, con respecto al punto O, si existe una fuerza vertical y una distancia horizontal con respecto al punto O, pues se genera un momento. Y viceversa, si hay una fuerza horizontal por una distancia vertical con respecto al punto O, se está generando un momento con respecto al punto O. Recuerden que un momento es un giro. Un giro puede ser horario, que quiere decir en sentido de las manecillas del reloj, o antihorario, que quiere decir en contra de las manecillas del reloj. Entonces, vamos primeramente a calcular, bueno, nos damos cuenta que aquí solo tenemos fuerzas verticales. Entonces, si hay fuerzas verticales, necesitamos distancias horizontales. Distancias horizontales desde la fuerza hacia el punto O. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una fuerza vertical. Entonces, tomo la distancia horizontal que existe entre esta fuerza y el punto O, que en este caso es 3 pies. Por eso aquí es 500 libras por 3 pies. ¿Y por qué negativo? Recuerden que el punto va a ser un punto fijo. Y imaginemos que aquí tenemos un volante, mejor dicho. Tenemos un volante, el punto va a ser el centro del volante y donde actúa la fuerza va a ser un extremo del volante. Entonces, al volante, ¿qué pasa? Le hago una fuerza hacia abajo y va a ser este giro el volante. El giro que se está produciendo en este instante, ¿qué es? Es horario. Como el giro es horario, el momento es negativo. Aquí tengo otra fuerza vertical, entonces debo multiplicar por la distancia una fuerza vertical, debo multiplicar por una distancia horizontal que exista desde la fuerza hacia el punto O, que tiene un valor de 3 más 3, 6 pies. Por eso es 250 libras por 6 pies. Y negativo, porque así mismo, para calcular el momento, saber su signo, mejor dicho, imaginemos que tenemos un volante, el punto O es el centro del volante. Este es un extremo del volante y lo jalo hacia abajo, entonces el volante va a hacer este giro. El giro que se produce es horario, por eso este momento es negativo. Con el tercero y último, tengo una fuerza vertical, entonces multiplico por una distancia horizontal, pero no cualquier distancia horizontal. La distancia horizontal que separa la fuerza del punto O, que sería toda esta distancia, que nos da un valor de 9. Por eso es 500 libras por 9 pies. Y negativo, porque asimismo haciéndolo del volante, tenemos un volante, el punto O es el centro del volante, donde actúa la fuerza es el extremo de un volante y aplicamos una fuerza hacia abajo, el volante va a hacer un giro horario. Cuando el giro es horario, el momento es negativo. Listo, resolvemos esta parte, multiplicamos y luego sumamos respectivamente. Y yo sé que el momento con respecto al punto O va a ser de menos 7500 libras por pie. Perfecto. Con esto ya tenemos las componentes de la fuerza resultante en X, en Y, tenemos la fuerza resultante total y tenemos el momento producido con respecto al punto O. Nuestro siguiente paso va a ser ubicar la fuerza resultante en el diagrama. Yo ya sé que la fuerza resultante, voy a dibujar sus componentes, mejor dicho. Entonces, para ello, se lo ubica de la siguiente manera. Primero, el bosquejo de la viga se mantiene. El eje X, el eje Y se mantiene. ¿Qué es lo que cambia? Que todo esto, estas fuerzas ya no las voy a dibujar. Lo que voy a dibujar son las componentes, es decir, la fuerza en X y la fuerza en Y. La fuerza en X, como es 0, por eso no hay ninguna fuerza horizontal, y la fuerza en Y, que es 1200 libras, hacia abajo. Perdón, aquí me equivoqué, aquí no es 1200 libras, aquí es 1250 libras. Aclarado este error, ya sé que aquí tengo las componentes, fuerza en X que es 0, fuerza en Y que es 1250 libras hacia abajo. Ya me dice que esta fuerza resultante va a actuar en la viga, porque intersecta la viga. Interseca quiere decir que choca la viga, pero puede estar aquí, puede estar acá, acá, acá. Es decir, va a estar a una distancia que no conozco y generalmente esta distancia que no conocemos la vamos a llamar X.
Una vez ubicada esta fuerza, recordemos, la fuerza resultante en Y es 1250. Es un error por parte mía. Muy bien, seguimos. Ya tenemos cómo debe el diagrama, cómo sería cuando solo actúa una fuerza resultante. Ahora vamos a calcular el valor de X. Recordemos que vamos a reemplazar todo este sistema que tiene todas estas fuerzas por este sistema que solo tiene una fuerza. Y para ello, yo sé que estos sistemas son equivalentes. Es decir, si yo calculo el momento con respecto al punto O en este sistema, y acá calculo el momento con respecto al punto O en mi nuevo sistema, tienen que ser exactamente lo mismo, porque es el mismo sistema. Entonces, yo ya tengo el momento con respecto al punto O, que tenemos el valor acá. Ahora voy a calcular el momento con respecto al punto O para este sistema. Entonces vamos a calcular el momento con respecto al punto O de la fuerza resultante. Aquí en dos dimensiones es súper sencillo, se aplica la siguiente ecuación. El momento resultante con respecto al punto O, asimismo, considero que el giro que sea antihorario va a ser positivo, va a ser igual a la fuerza resultante en el eje X por la distancia en Y. Recuerden, resultante en X por la distancia en Y hacia el punto O, más la fuerza resultante en el eje Y por la distancia en X. Fuerza resultante en Y quiere decir una fuerza vertical por una distancia horizontal. Recuerden que estos momentos pueden ser positivos o negativos. Desde ya sabemos que esto de aquí es 0. De una vez coloquemos que este valor es 0. ¿Por qué es 0? Porque no existe fuerza resultante en X. La fuerza resultante en X es 0. Simplemente nos queda la fuerza resultante en Y, que es la fuerza vertical por la distancia en X, que sería la distancia horizontal. Entonces, mi momento resultante con respecto al punto O va a ser igual. Asimismo, imaginemos que tenemos un volante, el punto O es el centro del volante. Como esta fuerza va hacia abajo, el volante, imaginemos que tenemos el volante, punto O, el centro del volante, donde actúa la fuerza es el extremo del volante, hacemos girar aplicamos la fuerza hacia abajo y el volante tiende a hacer este giro. El giro que se produce es horario. Como el giro es horario va a ser negativo, por eso es negativo. Fuerza resultante en Y, 1250 libras. Distancia en X, un valor de X. Con todos estos datos, ¿sí? Ya tenemos los valores de las fuerzas en X. En Y, aquí mismo, repito, hay un error. Aquí es 1250 libras. Ya tenemos dónde debe actuar la fuerza gráficamente. Ahora simplemente vamos a igualar los momentos. Es lo que nos toca. Vamos a igualar los dos momentos del sistema original y del nuevo sistema. Entonces, mi momento resultante con respecto al punto O va a ser igual a mi momento con respecto al punto O. Entonces, este es de mi diagrama donde ya solo hay una fuerza, que en este caso era menos 1250 libras por X. Y el momento con respecto al punto O representa el momento en el diagrama original, que tenía un valor de menos 7500 libras por pie. Como ambos son negativos, puedo cambiar de signo. Se hacen positivos, despejo X, este valor que está multiplicando va a pasar a dividir, libras con libras se elimina, la respuesta me va a quedar en pies. Al resolver esta división, yo sé que el valor de X es igual a 6 pies. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.